Este es un nuevo tutorial o mini tutorial de química aplicada, esta vez con el concepto reactivo limitante. La meta de toda reacción química es producir la mayor cantidad de un compuesto útil, al que denominaremos producto, a partir de los reactivos de partida que corresponderán a las materias primas. Se define el concepto de reactivo limitante como aquel reactivo que se consumirá primero en una reacción química, y la cantidad de producto que se forme estará directamente relacionada con esa cantidad. También aparece otro concepto, el de reactivo en exceso, que corresponderán a aquellos reactivos presentes en una mayor cantidad que la necesaria para reaccionar con la cantidad de reactivo limitante o reactivo límite. Por ejemplo, el concepto de reactivo limitante es análogo a la relación entre varones y mujeres en un concurso de baile. Si hay 14 varones y solo 10 mujeres, únicamente se podrán formar 10 parejas dama-varón. Los varones que quedarán sin pareja son 4 y estarán dando vueltas alrededor de la pista. En este ejemplo, el reactivo limitante, RL, corresponde a las mujeres, ya que limita al número de varones que podrán bailar. Por lo tanto, hay un exceso de varones. Ahora veámoslo con un ejemplo químico. La urea es un producto ampliamente utilizado sobre todo en lo que es fabricación de explosivos y en el mundo agrícola. Su fórmula es la que aquí aparece, ¿cierto? Y se prepara a partir de la reacción del amoníaco con el dióxido de carbono. De acuerdo a la siguiente reacción química, 2 moles de amoníaco en estado gaseoso se combinan con 1 mol de dióxido de carbono en estado gaseoso para producir 1 mol de urea en calidad de acuoso y 1 mol de agua en estado líquido. En este proceso se hacen reaccionar 637,2 gramos de amoníaco con 1142 gramos de dióxido de carbono. Entonces cabe preguntarse, ¿cuál de los dos reactivos es el reactivo limitante? Calcule la masa de urea que se formará. Y por último, ¿cuánto reactivo en exceso, medido en gramos, quedará sin reaccionar al final de la reacción química? En primer lugar, ¿cierto?, deberemos determinar cuál de los dos reactivos es el limitante. Y para ello deberemos transformar la masa de cada uno de los componentes que nos dan en moles de acuerdo a la ecuación. El número de moles es igual a la masa dividido por el peso molecular. Para el caso del amoníaco, el número de moles será los 637,2 gramos dividido entre 17, que corresponde al peso molecular del amoníaco. En este caso, al hacer la división, nos da que se pueden formar 37,48 moles de amoníaco. Lo mismo hacemos para calcular los moles de dióxido de carbono. Serán los 1142 gramos de dióxido de carbono divididos entre 44 gramos por mol, que corresponde a su peso molecular. Simplificamos los gramos y nos va a quedar el resultado en mol. En este caso, 27,19 moles de dióxido de carbono. Ahora, entre estos dos debemos definir cuál de ellos es el reactivo límite. Para ello haremos lo siguiente. Ya tenemos nuestra ecuación química. Ya tenemos la relación existente entre los moles de amoníaco y los moles de dióxido de carbono, que sería 2 moles de amoníaco por 1 mol de dióxido de carbono. Si ahora nosotros ocupáramos los 37,48 moles de amoníaco, ¿cuántos moles de dióxido de carbono necesitaríamos? Acá podemos hacerlo de dos formas. Una es planteando la regla de 3, que queda prácticamente planteada acá. Entonces, si colocamos una X aquí, la X sería igual a 37,48 por 1 dividido por 2, y eso nos daría el valor. O haciendo un análisis de la ecuación. Entonces decimos, si tenemos el número de moles de amoníaco, será siempre el doble de los moles de dióxido de carbono. Por lo tanto, si yo tengo acá 37,48 moles de amoníaco, el número de moles de dióxido de carbono será la mitad. En este caso, al hacer el cálculo por alguna de las dos formas, nos da
18,74 moles de dióxido de carbono que reaccionan con 37,48 moles de amoníaco. En este caso, lo que nosotros tenemos como disponible de dióxido de carbono son 27,19. Por lo tanto, si hacemos la diferencia entre lo que tenemos, 27,19, menos lo que vamos a utilizar, que son 18,74, nos da una diferencia de 8,45 mol positivo, lo que significa que hay un exceso. Por lo tanto, el dióxido de carbono correspondería al reactivo en exceso para la reacción química de la producción de urea. A continuación, verifiquemos lo que sucede con el amoníaco. ¿Ya? Nuevamente tenemos nuestra ecuación química, ¿ya? La relación existente entre los moles de amoníaco y los moles de dióxido de carbono, ¿ya? Y en este caso partimos al revés. Ahora utilizamos todos los moles de dióxido de carbono, que son 27,19 moles. De acuerdo a esto, necesitamos el doble, ¿cierto? De acá, el doble de moles de amoníaco, lo cual significa que necesitamos, para que reaccionen con estos 27,19, 54,38 moles de amoníaco. Sin embargo, lo que nosotros tenemos disponible son solamente 37,48. Por lo tanto, si hacemos una diferencia entre lo que tenemos menos lo que necesitamos, nos da 16,9 moles de diferencia. En este caso, no alcanza la cantidad de moles de amoníaco a cubrir nuestros requerimientos. Por lo tanto, de aquí se desprende que el amoníaco es el reactivo límite o limitante. Ahora procederemos a responder la letra B, que dice calcule la masa de urea, de acuerdo a su fórmula, que se va a formar. ¿Ya? Nuevamente en nuestra ecuación química tenemos que reaccionarán los 37,48 moles de amoníaco, que es el total, ¿cierto?, con 18,74 moles de dióxido de carbono, eso por estequiometría, para formar una cantidad que no conocemos de urea y otra cantidad también desconocida de agua. Si nosotros planteamos la ecuación, el amoníaco forma 2 moles de amoníaco forman 1 mol de urea. 37,48 formarán X. Haciendo la regla de 3, ya la cantidad de moles de urea que se formarán serían 37,48 por 1 dividido por 2. Por lo tanto, la cantidad de moles de urea que se van a formar son 18,74 moles. ¿Ya? Luego, para obtener la masa de urea, ya tenemos lo siguiente. La masa va a ser el número de moles por su peso molecular. El peso molecular de la urea es 60 gramos por mol. Por lo tanto, la masa de urea será los 18,74 multiplicado por los 60 gramos por mol, y eso nos dará un resultado de 1124,4 gramos de urea. Si no hacemos este camino largo, pero que nos asegura el resultado, sino que simplemente miramos la ecuación química, ¿qué tenemos? ¿Ya? Otra forma más rápida e intuitiva de decir, un mol de dióxido de carbono produce un mol de urea. Por lo tanto, si tenemos 18,74 moles de dióxido de carbono, se producirán 18,74 moles de urea. Con esto tenemos los moles de urea y la masa se obtiene de la misma forma como lo hicimos por el método anterior, multiplicando los moles de urea por su peso molecular y llegaremos al mismo resultado que son los 1124,4 gramos de urea. La letra C. Nos solicitan cuánto reactivo en exceso, medido en gramos, quedará sin reaccionar al final de la reacción. Para eso volvemos un paso atrás y establecemos la relación. Los 2 moles de amoníaco reaccionan con 1 mol de dióxido de carbono. Por lo tanto, 37,48 moles de amoníaco, que corresponde al reactivo límite, reaccionarán con 18,74 moles de dióxido de carbono. Sin embargo, nosotros tenemos
que hay un exceso. ¿De cuánto es ese exceso? De 8,45 moles de dióxido de carbono. Por lo tanto, para calcular la masa, recurrimos a la misma ecuación, que va a ser igual al número de moles, en este caso del dióxido de carbono, multiplicado por su peso molecular. El peso molecular del dióxido de carbono son 44 gramos por mol. Por lo tanto, la masa de dióxido de carbono que queda sin reaccionar en exceso son 8,45 mol multiplicado por 44 gramos por mol, lo que nos da un resultado de 371,8 gramos de dióxido de carbono que quedan sin reaccionar. Y eso sería todo con respecto a reactivo limitante. Por su atención, muchas gracias.